Bueno, el parcial de AD que viene incluye las unidades 4 a 6. Y las preguntas que vamos a analizar ahora, los temas que vamos a analizar ahora también se pueden incluir en un final. Igual que como hicimos el parcial anterior. Está en el cronograma, Nacho, pero me parece que es el 27 de noviembre. Fíjate por las dudas, pero el 27 de noviembre. Bueno, como les decía, estas preguntas pueden ser incluidas o en la aprobación directa o en el examen final. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir repasando. Voy a tomar cualquiera de los que hicieron. No vamos a poner el nombre. Y vamos a ir analizando las preguntas. Ahí se los comparto. Para ir viendo temas. ¿Mm? Bueno, en la primera pregunta que aparecía, hablaba específicamente del lenguaje, de SQL, ¿sí? Y planteaba cosas que permite ese lenguaje SQL. Si estoy hablando de que permite realizar cambios con el fin de modificar la estructura de la base de datos, ¿a qué parte del lenguaje SQL me estoy refiriendo? Al de definición. Más fuerte que no se escucha. DDL de definición de datos. Al DDL, ¿sí? Al lenguaje de definición de datos. ¿Y quién tiene la posibilidad de acceso para ejecutar los comandos de ese sublenguaje? El DBA El DBA. Bien. Y cuando hablo de permite modificar y borrar información almacenada, de ML. DML, ¿sí? Bien. Ya que estamos, del DDL, ¿cuáles serían los comandos? Alter table. ¿Sí? Create Create. El y drop. create, el create table, el create database, el drop table o drop database, ¿y qué más? Y el Create Procedure y todo eso también. ¿Cómo? El de procedimientos almacenados también. Create Procedure, Create Create Eso Function. es proceed, DML. ¿No es exactamente, DML create eso? view. Todas esas cosas tienen un impacto ¿dónde? ¿Dónde se guarda la estructura de la base de datos? Miren que En les el voy a compartir diccionario. la pantalla completa en el Ah, diccionario de datos. Voy a compartir la pantalla así podemos ver también el, eh, el diccionario de datos acá. Bien, todas estas entradas que tiene el diccionario de datos, ¿sí? Las puede ejecutar el DBA, ¿sí? Y son parte del sublenguaje DDL, ¿sí? Están las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones, y dentro de las tablas también están otros objetos como la columna de las tablas, los índices, las claves foráneas y los triggers. ¿Sí? Bien, vamos acá. Cuando hablaba de permite modificar y borrar la información almacenada, recién me dijeron DML. ¿Cuáles son los comandos del DML? Insert. eh, Update. Select. Update, Select, select, insert y qué más. Truncate. No, el truncate No, es Truncate parte no. del Ah, DDL. ok. Acordémonos que Delete. porque el truncate lo que hace es borrar la definición de la tabla y volverla a definir, Ah, ok. ¿sí? Entonces parte del DDL. Bueno, entonces insert, update, delete y select son parte del DML, que es lo que dice acá de las consultas. El select es lo que más usamos. ¿Y qué otros sublenguajes tiene el SQL?
TCL, El TCL, que es el que van a usar hoy, que es los comandos que me permiten hacer qué cosa. En el tema de las transacciones. 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 ¿Y cuáles son en MySQL? Start Esos, transaction, el commit, start transaction, el commit, rollback. rollback, que en general no lo vamos a escribir, ¿sí? Porque no estamos haciendo procedimiento dentro de las transacciones. ¿Y qué más? Uno Profe, que ¿y el tenía begin y end también el se begin cuentan? end dentro de un procedimiento, podría ser, sí. Por eso depende de cada gestor de base de datos, cómo Eh, identifique el inicio y el fin de transacción. Pero me falta algo. el del limiter también, No, esa no es parte ¿no? del TCL. Pero sí Mm, hay algo que me permite cumplir con una de las propiedades de las transacciones. mm. El Era aislamiento, el del aislamiento, pero no me exactamente. El acuerdo set eso. era re largo. Set Transaction Isolation Level y ahí le ponía los 4 niveles de aislamiento. Bueno, y me falta un sublenguaje más. DCL. El DCL, que era el lenguaje de control de datos. ¿Para qué me servía ese? Para darle permisos a diferentes tipos de usuarios. Exactamente. Creábamos los usuarios con Create User y le dábamos permiso. O se los revocábamos con Grant, le dábamos permiso, con Revoke le denegábamos el permiso. Bien. Acá hace una referencia a quienes podrían utilizar esos sublenguajes. Acá habla del DML. Recién dijimos, el DDL era el DBA, el que lo podía usar. ¿Sí? ¿Qué otro más? Solo el administrador de base de datos puede utilizar. El DSL. El DSL, el que le crea los usuarios y le da permiso. ¿Sí? Una vez que yo le doy permiso a un usuario, si ese usuario, si se lo doy, si le doy el permiso y le autorizo a él a dar permisos, podría dar permisos a otro usuario. El resto lo van a usar los programadores de las aplicaciones porque en general los usuarios finales no tienen acceso a una interfaz como el Workbench para trabajar. ¿Sí? Van a trabajar con con una aplicación que nosotros les desarrollemos. Bien. Bueno, ¿qué cosas almacena un diccionario de datos? Siempre almacena metadatos, datos acerca de los datos. Todo esto que vemos en Workbench no son los datos que almacenaría un usuario en sí, sino son datos acerca de los datos. La tabla de alumnos, las columnas que tiene, cómo son cada una de esas columnas, qué tipo de dato tiene, etcétera, son metadatos, datos acerca de los datos. Una de las tablas permite almacenar los usuarios, ¿sí? O sea, cuando yo genero esos usuarios, van a una tabla de usuarios dentro de la base de datos que no está accesible desde el Workbench porque es lógico que nadie pueda conocer los usuarios y sus permisos y password que tenga. Igualmente se guarda cifrada la password. Bien, obviamente no, una de sus tablas permite el almacenamiento de los datos de proveedores, no, esa es si nosotros creáramos una tabla de proveedores. Bien. De estas pertenecen, ya recién comentamos, cuáles pertenecen a cada sublenguaje. También dijimos con qué se crean las tablas. Bien. Y si quiero agregar un atributo, ¿cuál uso de estas? Si quiero agregar un atributo, update, modify o alter. 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 Update, ¿para qué sirve? Para actualizar un valor de una instancia de una tabla. De una tabla. ¿Sí? El modify no existe. Lo habíamos También usado con si quiero sacar un atributo de la tabla, ¿verdad? alter. Claro. Agregar, Digo, sacar, no, hacer claro, no cualquier solo agregar. modificación de una tabla ya creada, ¿sí?
cualquier modificación, ya sea de una columna, agregarle un índice, una foreign key o un trigger, tengo que entrar Claro. con alter table, ¿sí? Ahí veo la tabla. Acá puedo hacer modificaciones, puedo agregar índices, claves foráneas, triggers, bueno, y estas cuestiones que son para el DBA, de cómo va a estar almacenada esa tabla físicamente. Bien, que no la vemos porque en este curso no vemos administración de base de datos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre tipo de datos puede aparecer? Bien, acá hubo un error. ¿Por qué dijo que esta consigna estaba mal? Porque no pueden Es de una única distribución de tabla, grupos. no son Por- varias. hay algo que no está bien de esta. Porque dice Una que puede vista incluir hace funciones de referencia a una grupo. única tabla. No, porque acá dice simple. Si fuera compuesta, podría tener funciones de grupo. La vista simple no. ¿Qué es una vista? ¿Qué significa esto de tabla ficticia? No ocupa lugar en Porque no disco. está Que está en almacenado memoria. los datos Claro. como en una tabla, ¿sí? ¿Y cómo se crea una vista? ¿A partir de qué entonces? De esta sentencia select, que dice acá, Sí. ¿está? Entonces, yo no voy a tener la existencia de los datos porque la existencia de los datos está en la tabla a la cual yo le hago un select, ¿sí? Sin embargo, sí tiene una definición en el diccionario de datos. ¿Y por qué? Porque se me ocurriría a mí definir una vista. Para acceder rápidamente a un conjunto de datos que son consultados frecuentemente. Que son consultados frecuentemente y probablemente sea una consulta más o menos compleja, ¿sí? Y lo que tiene O para además, determinados usuarios. o para determinados usuarios, para ponerle permiso a determinados usuarios, exactamente, también puede ser eso. Sí, sí, yo le doy permiso a las tablas o le doy permiso a una vista donde no se ven ciertos datos de una tabla que no quiero que se vean, por ejemplo, ¿sí? Bien, y lo que tiene además relación con esta vista es la optimización de consultas. ¿Se acuerdan de algo de la optimización de consultas? ¿Que hacía el optimizador de consultas cuando yo voy a ejecutar una sentencia select? ¿Qué hacía? Intenta mejorar el tiempo en que regresan los datos, En digamos. que se realizan los datos, pero hace 4 barridas de la consulta. La primera barrida analiza la sintaxis y la semántica. A ver Mm. si me equivoqué en algo de la consulta, ya sea sintácticamente por el orden de la consulta select o semántica porque ahí se fija en los nombres de las tablas, en los nombres de los atributos que usé, etcétera, para ver si cometí algún error. Esa es la primera fase. En una revisa cómo accede a los datos, puede ser. Claro. En la segunda, lo que hace es acomodar la consulta y en la tercera, analiza el plan de ejecución de esa consulta. Ahí es donde trata de optimizar el acceso a los datos. Ahí es ¿Sí? donde influyen los índices, ¿cierto? Y ahí es donde influyen los índices. Y en el cuarto paso, ahí le ejecuta. ¿Qué pasa con la vista? Hasta el plan de ejecución ya está determinado, o sea que lo único que tiene que hacer con la vista es ejecutarla. Eso es lo bueno de hacer una vista, por ejemplo. Que ¿Tá? sería Porque la forma más óptima de una consulta. de una consulta que se usa frecuentemente, Ujú. ¿sí? Para que no tenga que el optimizador de consulta estar analizando todos esos 3 pasos anteriores, ¿sí? Claro. Y solamente ejecutarla. ¿Está? Ujú. Bien. Tablas, entonces.
Vistas funcionan como tablas, pero tienen esta particularidad que dijimos. ¿Qué otra cosa es parecido a una tabla que usamos como recurso cuando hacemos consultas SQL? ¿Una tabla temporal? Una tabla temporal. ¿Y qué diferencia hay con estas tablas que están acá en el diccionario de datos? Que se mantienen en caché, digamos, en memoria Claro, se temporal mantienen y en memoria, si reinicias la sesión, si cerrás la sesión a la que está conectado, se deben perder, supongo. se pierden los datos, ¿sí? Se pierde la definición de la tabla. Pero yo puedo hacer select, update, insert o delete en una tabla temporal. Eh, Select de una tabla temporal. En una tabla temporal. Puedo hacer select, update, delete e insert. Select ya sabemos que sí, lo hemos usado en las tablas temporales. Pero podría yo, después de haber creado la tabla Ujú. temporal, hacerle más insert, hacer un update de los datos que están en la tabla temporal, borrar. La verdad, nunca lo probé. Nunca lo probamos, pero sí se puede. Sí puedo hacer insert, update o delete. Después pruébenlo. ¿Sí? Crean una tabla temporal, ¿sí? Y van a ver que pueden hacer update de los datos que están ahí. A lo mejor quiero generar alguna modificación en los registros o agregado de registro, entonces me creo una tabla temporal con los registros existentes en una tabla, agrego, modifico, qué sé yo, precios, lo que fuere, y después vuelco esa tabla temporal en una tabla física. ¿Mm? Podría hacerlo. Si tuviera que volcar una tabla temporal en una tabla física, o sea, agregar los registros a la tabla física, esos que creé en la tabla temporal. ¿Cuál sería la Un sentencia insert, que Insert, insert un insert select. insert select, select. un insert Claro. select, exactamente. Eso sería lo que tendría que usar. Que muchas Bueno, veces ese se usa cuando se copia el ID que es clave foránea por ahí, ¿no, profe? a Estamos ver cómo, esperando un ejercicio de esa estilo ahora en el parcial, ¿eh? Claro. Bueno, Estamos se da preparados una para sacar un pregunta de atributo de una teoría, tabla. una Preparado pregunta no, de... pero bueno. ¿Cómo? No, que preparado no, pero lo esperamos. Bueno, una pregunta de teoría de esta parte de la materia tiene mucha relación con todo lo que estuvieron haciendo, ¿sí? Va a haber algunos conceptos, las propiedades de las transacciones, cómo se pasa de un estado a otro en una transacción, que sí, me la voy a tener que estudiar, pero el resto va a ser relacionado a la teoría, a la práctica, teoría con práctica. ¿Estamos? Bueno. Puede aparecer una sentencia select, una sentencia update, insert, cualquiera de las sentencias, y yo les puedo preguntar si está bien organizada o no. ¿Está? En esta, ¿cuál está? Bueno, acá preguntaba por las incorrectas, pero ¿cuál era la que estaba bien organizada? La primera. La primera, ¿sí? Las otras están desordenadas, entonces el SQL no las va a ejecutar. Cuando le hace el análisis sintáctico, porque acá también funciona el optimizador de consultas, aunque se llame optimizador de consultas, va a decir, no, no puedo ejecutar esta sentencia porque está mal. Fíjese en el manual de SQL para escribirla bien. Bien, puede aparecer, qué sé yo, una sentencia con una subconsulta, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes me van a tener que decir si está bien o no. Bien. Funciones, que es lo que tienen hoy que hacer, ¿sí? ¿Se pueden implementar para hacer actualizaciones de datos? ¿Las funciones? No. No. ¿Qué se No, solo usa? para consulta. Esto, Los procesos. claro, Procedimientos. ahí está. Se usan procedimientos almacenados. ¿Y triggers, no?
Sí, sí, te digo, sí. También se pueden utilizar para realizar actualizaciones de datos. Bien, Sí, pero el trigger como que tiene que pasar algo para que se active el Claro, es apagás y exactamente. listo. Ese es algo, por ¿cómo se llamaba? ¿Disparador? una acción, un El disparador. evento. Va a Un disparar, sí, un evento. evento, se llamaba evento. ¿Y cuál podía ser los eventos para Que disparar se un inserte trigger? un registro en una tabla, ponele. Insert, update, delete. Insert, update o delete. Y se podía ejecutar antes o después de cada uno de esos eventos. Bien, Ujú. ¿se necesita un call para una función? No, No, para el procedimiento, No. No. ¿Para quién se necesita? para para procedure. el proceso. Para el procedimiento almacenado. Para esto procedure. Bien. Y acá estaba lo mismo para el trigger. No es la definición de una tabla en la base de datos, es parte de una tabla, ¿sí? Es un conjunto de operaciones, no, recién lo dijimos, y sí es un conjunto de operaciones almacenadas en el diccionario de datos que se ejecutan ante un update, un insert o un delete en una base de datos, en una tabla, perdón. Bien, recién lo dijimos. Y acá estaba lo de procedimiento almacenado, no es la definición de un índice. Ese índice, que recién lo vimos, ya que estamos acá, estaba asociado a una tabla. Y recién me dijeron algo sobre ese índice. Sí. Asiste digamos, de alguna manera permite el acceso a los datos. Permite el Digamos, acceso a los datos. no, no lo permite en sí, pero sí de qué manera lo definís, de qué manera accedes a los datos. Bien. Siempre va a haber un índice por clave primaria, ¿sí? Porque es la forma que Sí. yo accedo a una tabla. Mínimamente tengo que tener una forma de acceder a la tabla. Entonces el índice de clave primaria siempre va a existir. Acá dice que se implementa como un árbol B, un B-tree, ¿sí? Es otra tabla, para que se acuerden, ¿eh? Hay otra tabla más que lo que tiene. En este caso, alumnos tenía el DNI como clave primaria, entonces este arbolito de la clave primaria va a tener todos los DNI organizados para que el árbol esté balanceado. Y lo que va a tener al lado del DNI es ¿qué cosa? ¿Qué tendría que tener? Al lado Posición. del DNI. La posición o un puntero a la tabla, al registro de la tabla donde está ese DNI con todos los datos. Y lo mismo va a pasar si nosotros generamos otro índice para acceder más rápido a los datos. Por ejemplo, este que habremos creado acá de apellido y nombre. Entonces va a tener el apellido y el nombre y una referencia, un puntero, ¿sí? Al registro que contiene ese apellido y nombre. ¿Están? ¿Se entiende? Bien. Vamos aquí. Acá hablaba de Store Proceed, también es un conjunto de operaciones almacenadas en el diccionario de datos que se ejecutan ante una llamada, ese era el call, y no era este porque este era, dijimos, el trigger. Bueno, acá hablaba de los índices, justamente, me apuré antes, el A era verdadero, el B también era verdadero, y el C también era verdadero. Bueno, y acá empezamos con temas que sí me tengo que acordar y por ahí estudiar. Si yo les pregunto de la seguridad de la información, ¿sí? Está relacionada con esta norma. ¿Cuáles son las dimensiones o propiedades de la seguridad de la información que yo debería respetar? Eran tres y están mencionadas por acá. Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Sí, señor. La confidencia. Esta en realidad es la definición de seguridad, justamente. Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
en adición con algunas otras propiedades como autenticación, autorización no repudio y confiabilidad. ¿Sí? Bueno, pero las tres principales son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Con SQL, ¿cómo relacionamos la confidencialidad? Con los usuarios que pueden acceder a Claro, determinado tipo de información. Va, los con- perfiles de usuario. Exactamente, con la creación de usuarios y los permisos que le damos. ¿Y la integridad? Con los commit, con las transactions. la recuperación entre Esa errores y era una demás. parte. El modelo de transacciones es parte de la integridad. ¿Y qué más? Y Y después tener el los tipos acceso a de integridad datos, referencial, a integridad de dominio. referencial, dominio. Bien, y también la integridad referencial, de entidad y de dominio. ¿Y la disponibilidad? Y la conexión a base de datos, el Concurrencia, ser. aislamiento. Ujú. Con todo lo que refiera a la conexión a la base de datos, pero también con la concurrencia, ¿sí? Todos los conceptos que Bien. tenían que ver con el aislamiento y la concurrencia. ¿Está bien? A mayor aislamiento, ¿qué pasa? Menos concurrencia. Menor concurrencia. Ejemplos y sacar. Bien. Y la ley de protección de datos personales, que se ve que mucho no la hemos leído. Yo les pedí que la leyeran, porque va a haber alguna pregunta. ¿Es un estándar? ¿Un marco de referencia o estándar? No. No. Las normas son un marco de referencia o estándar. Marco de referencia significa que no necesito obligatoriamente certificar una norma, por ejemplo, pero sí necesito cumplir con la ley. ¿Tá? Y esta ley hace referencia al recurso constitucional de habeas data y hace referencia, entre otras, a personas de existencia real y las otras, ¿cuáles son? Ideal. Yo justo Dice tenía esa. ideal, que en Sí. otros términos serían las personas jurídicas, una empresa, por ejemplo. Ah, ¿Está? claro, no la Esa- tenía esa. esas son las personas de existencia ideal. Bueno, Los no tiene, abogados. no son personas físicas, son personas jurídicas, que son las otras formas de decir, ¿está? Pero sí habla de persona ideal. Y en cuanto a la información específicamente, ¿a qué hace referencia la ley 25326? ¿Cómo tiene que estar la información? ¿En qué medios? Protegida. Ah, Sí, tiene que estar protegida, pero ¿en qué medios puede estar? ¿Refiere solo a la información digital que esté en no, medios digitales? también física. De los, También a la información física, claro, exactamente. No hace referencia solamente a la información en medios digitales, sino a la información física. digamos, las Eh, fichas de la gente. claro, la ficha. Una ficha que todavía hay médicos que siguen usando esas benditas fichas con la historia clínica. Bien. ¿Prevé sanciones esta ley? Me parece que sí, pero Y como sí, acá en todas las Argentina leyes como que prevén no, sanciones. ¿Qué le acá en pasa Argentina a la como que no. persona que infringe esta ley? ¿Tá? Eso cuando se regulan las leyes, que aparecen en el boletín oficial y todo demás, también aparecen las sanciones que prevén las leyes. Bien. Bueno, y acá están las transacciones, ¿sí? Y acá están los comandos que podemos llegar a utilizar dentro de las transacciones. Estos eran los del DSL,
Y estos eran los del DDL. Bueno, vamos a las propiedades de las transacciones. Yo acá me había anotado algunas cositas en la clase que di hoy con respecto a las propiedades. Esas propiedades de las transacciones, que referían al lenguaje TCL. La atomicidad, ¿qué significaba? Estaba definida a través del start transaction y el commit, con toda la sentencia que nosotros Que queremos ejecutar en el medio. todas las sentencias que tenías ahí adentro como que lo tomaba como una única transacción, digamos. Si no se completaba todo, Como una guardaba. unidad lógica, dice, ¿sí? ¿Se ejecuta todo o no se ejecuta? Y esa es la atomicidad. La consistencia, todo lo que está contenido dentro de la transacción debe ser coherente con el modelo de datos que tenemos, ¿eh? Si nos falta actualizar una tabla, no va a tener consistencia la transacción. Eso es responsabilidad del programador y del que hace la prueba del sistema. Y las condiciones de integridad que decíamos antes también me pueden ayudar. El aislamiento tenía que ver con la concurrencia, recién lo dijimos, ¿sí? Y yo puedo poner distintos niveles de aislamiento en función de lo que planifique con respecto a las transacciones, ¿sí? Había 4 niveles de aislamiento, ¿sí? Y prevenían distintos problemas que se podían dar en cuanto a las transacciones. ¿Cuáles eran los problemas? Lectura fantasma, Shadow. Ah, perdón. ¿Mm? Lectura fantasma, ¿qué más? Lectura sucia. Lectura sucia, ¿qué más? Lectura fantasma, sucia, no repetible. Y actualización perdida por intercalación de operaciones. Esos eran los 4 problemas que prevenían los niveles de aislamiento y que yo los voy a planificar en función de lo que necesite hacer en la transacción. ¿Está? Piensen en ejemplos porque pueden aparecer ejemplos de este tipo. Y la durabilidad se obtenía después del commit. Una vez ejecutado el commit, ¿qué tenía que pasar con la transacción? Irrevertible. No se puede revertir. Exactamente, de ninguna manera se puede revertir. Si se corta la luz después de que se ejecutó el commit, la transacción no vuelve para atrás cuando se levanta el servicio a través de la base de datos. Que sí vuelve cuando. ¿Cuándo se revierte la transacción si se corta la luz? Cuando Cuando no no se llegó a hacer el completó, commit. Cuando no se completó y cuando no se completó, ¿cómo puede estar? Estado comprometida parcialmente, creo que era. parcialmente comprometida o En el log Cancelada. de No, sí. transacciones, cuando hizo la primera pasada y la leyó, todavía no llegó al parcialmente comprometida y está activa, que eran los estados de las transacciones, ¿sí? Vamos a ver. Estado de la transacción. Empieza con activa. Lee qué cosa para empezar con activa. El start transaction, El ¿sí? begin, claro. Ahí arranca con la transacción. Y empieza a escribirla en el log de transacciones, ¿sí? No lo escribe directamente en la base de datos, sino en el log de transacciones. En ese momento puede haber un fallo, que puede ser lógico o físico. ¿Cuáles son los fallos lógicos? integridad de dominio. Por ejemplo, un error de de sintaxis y sintaxis. semántica, un error de integridad Semántica, de ¿no? dominio, un error de qué más. Integridad Cualquiera de los errores de de integridad, relación. Claro. dominio, entidad o referencial. Bien. Y físicos,
Un incendio. Un corte de luz. A lo mejor se incendia y sigue funcionando el Extremo. sistema, che. Un corte de luz, ¿qué otra cosa? Una rotura de un disco. Una rotura de un disco. Esperemos que no se haya roto en la base de datos. ¿Qué otra La cosa? interrupción de la transferencia de datos por Por la red. ejemplo. Sí, señor. ¿Qué otra cosa? Falta de espacio en disco. Falta de espacio en disco. ¿Qué otra cosa? Un poquito más abajo. Desconexión por alguna causa. Sí, esa me dijiste recién. Mm. Te cortó la conexión. ¿Qué otra cosa? Más abajo ¿en qué sentido? ¿Más cerca del hardware? Un poquito más arriba del hardware. Pérdida de datos a la hora de la conectividad. Eso ya lo dijimos. Cuando yo enciendo el servidor, ¿qué es lo que levanta primero? El sistema operativo. El sistema operativo. Puede haber habido un error del sistema operativo y se Se bajó el servidor. cuelgue. Se cuelga el Ah, servidor. Entonces, Pantallazo azul. pantallazo azul. Exacto. Bueno, Ah, sí, no sí. solamente pantallazo azul, en Linux también puede ocurrir. Es Sí, mucho menos frecuente, pero puede ocurrir. Bien. Entonces, error del sistema operativo también se cae. Y si estaba escribiendo en el log de transacciones, hay un fallo físico, se va a cortar la transacción. Y un poquitito más arriba del sistema operativo, que tuve que instalar para que se el pudiera correr gestor, el gestor. el gestor, el motor de la base de datos. Entonces se puede haber caído el servicio del gestor de la base de datos y también se considera un fallo físico. Bien, ahora, cuando pasan estos errores, la transacción pasa fallida. En cuanto al fallo lógico, yo lo voy a tener que arreglar porque no lo voy a poder ejecutar otra vez. Pero automáticamente, ¿sí? Vamos a suponer que teníamos 5 comandos dentro de la transacción, ¿sí? 5 sentencias dentro de la transacción. La tercera me dio un error lógico. Solita hace el rollback. No lo tengo que escribir, ¿sí? Y una vez que revierte la transacción del log de transacciones, porque acá todavía no escribieron la base de datos, pasa a abortada la transacción. ¿Vamos? No escribo el Perfecto. rollback. Sí. Eso es en el caso de no hacer un commit, o sea, de no ejecutar la transacción y digamos hacer un De start empezar por transaction commit. activa, estar escribiendo en el log de transacciones y encontrar un Claro. fallo. Porque, por Ahí ejemplo, a estamos mí en me ha ese caminito. pasado, claro, Mm, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo armo la transacción completa con el commit al final. sí, Ejecuto todo y por ahí me pasó de que graba algunos datos, hace un par de inserts y donde encuentro un error, tira el warning, digamos, tira el error, pero los datos, algunos datos ya se grabaron. no puede haber sido, Eso no nunca, tendría que haber pasado nunca. nunca, jamás, Mm. nunca, jamás. A ver, en la misma sesión, si vos frenaste la ejecución por alguna razón y todavía no Ujú. existe el commit, viste que a veces jugábamos a seleccionar del start transaction hasta una sentencia, ejecutábamos, todavía no está el commit, en tu sesión probablemente veas los datos actualizados. Ah, En claro, por tu fuera sesión de no usuario. debería pasar. Por fuera no debería pasar. Por fuera no debería pasar. En tu sesión sí, Bien, entonces está esperando o que vos termines la transacción para revertirla y hacer el rollback bien, ¿está? O que vos le escribas un rollback. claro. Pero eso cuando estamos Es lo jugando que y te programando. decía, es lo que te decía cuando preguntaste por qué no veía la base de datos actualizada después del commit. Mm. Capaz eran dos usuarios Sí, no, Claro, igual, ahí o eran dos igual ahí sesiones. podían ser dos en el- usuarios que estaban mm, ejecutando, y entonces sí, no la ves. no. En ese caso era Depende. mucho más fácil porque fui medio salame y estaba trabajando con todas las temporales en vez de agarrar y trabajar directamente con, con las tablas. Entonces Ah, nunca bueno, llegaba. Pero bueno, ah, bueno. problemitas. A ver, depende cómo haya hecho el nivel de aislamiento. Vamos a suponer que en una transacción, ¿sí? Vos estabas haciendo un insert.
¿sí? Generalmente, si yo no le pongo el nivel de aislamiento, va a tomar read committed, ¿sí? Me voy a otro usuario y le pongo como nivel de aislamiento read uncommitted y hago un select. Voy a ver lo que está haciendo la otra transacción. Porque le estoy diciendo, no me importa que los datos estén en la mitad de la actualización, los quiero leer igual, con el read uncommitted. ¿Está? Por eso los niveles de aislamiento hay que mirarlos bien. A lo mejor yo quiero leer igual. Entonces le pongo un read uncommitted y los leo. ¿Están? ¿Se entiende eso? Bien, sí, sí. Bueno. Pero acá estábamos escribiendo en el log de transacciones y había habido un fallo y nos fuimos abortada. Si no hubo ningún fallo, cuando encontró el commit, todavía no lo ejecutó, pero ya terminó con todas las sentencias que estaban en la transacción. Entonces, decimos que está parcialmente comprometida o confirmada. Y ahí automáticamente empieza a escribir en la base de datos y marca el log de transacciones de cada sentencia que va ejecutando en la base de datos. ¿Puede haber un fallo? Sí, puede haber un fallo. Generalmente un fallo físico acá. ¿Sí? Fallos lógicos acá pueden haber deadlocks, alguna cosa rara, ¿sí? O algún fallo lógico si hice mal los niveles de aislamiento, pero medio raro. Entonces, da el fallo, solita hace el rollback sin escribir, pero el rollback lo tiene que hacer en la base de datos ahora también, ¿sí? Cuando, si hubiera un fallo físico, ¿cuándo se da cuenta de que la transacción no terminó? Ya sea acá, cuando estaba escribiendo en el log de transacciones, o acá cuando ya estaba escribiendo en la base de datos. ¿Cuándo se da cuenta? Dijo un fallo físico, profe. ¿Cómo se da cuenta que no terminó con la transacción? Pero Cuando vuelve a durante, levantar los servicios y claro, encuentra el log durante de un fallo transacción físico. incompleto. Exactamente. Vuelve a levantar el servicio, analiza el log de transacciones. Algunas transacciones van a estar terminadas, otras transacciones van a estar parcialmente comprometidas. Esas no pasa nada porque ya quedaron en memoria. Chau, las marca como que no las va a hacer, pero las que estaban en la base de datos tiene que revertir esas que ya había marcado el log, ¿sí? Y una vez que las revierte todas, el estado final también va a ser abortada, ¿sí? Encuentra la transacción en fallida y la pasa a abortada. Bien, solamente va a llegar a comprometida o confirmada después de ejecutar el commit. Y ahí estaba la propiedad de durabilidad que habíamos dicho antes. Bien, que justamente era la que estábamos analizando acá. Y acá es fíjense, por eso dice que es el componente de recuperación, porque justamente cuando recupera el servicio de la base de datos, ¿sí? Una transacción que ya terminó, que ya marcó el commit como realizado, no la puede revertir y los datos van a persistir en el tiempo una vez actualizados. Esta refería al aislamiento, de manejar la concurrencia, y el sistema operativo no tiene nada que ver en todo esto. Bien, cuando una base de datos va a estar en estado inconsistente, Cuando se está realizando una transacción. cuando se Claro. están realizando transacciones, aunque se esté realizando una sola, está en estado inconsistente. Y consistente, Cuando solo se realizan consultas. bien, cuando solo se realizan consultas o no tengo levantado el servicio de la base de datos y entonces nadie está haciendo nada adentro de la base de datos. Bien, esto lo vimos antes. Grant me permite autorizar y denegar privilegios a los usuarios.
Revoke me servía para denegar los privilegios. Bien, y el create user para crear usuarios. A ver, acá que la erramos. Dice, en cuanto al soporte que debe dar vinculado a la seguridad de accesos, almacenar los privilegios de acceso a los objetos de la base de datos era correcta. Permitir la definición de restricciones de acceso era correcta, pero controlar la aplicación de restricciones de acceso no lo era. Ah, no, sí lo era. Perdón, controlar, porque sí, cuando me accedo, controlar las restricciones, la aplicación de las restricciones. Ninguna era incorrecta. Bueno, ahí terminamos con la revisión. Yo les fui haciendo preguntitas en el camino que serían preguntas de AD. ¿Sí? ¿Las puedes repetir? No, de ninguna No. manera. Lo único que puedo hacer No que está grabado esto. es, ¿eh? Sí, está grabado, pero además un alumno de otra comisión estuvo muy bien y fue anotándolas en la medida que yo las fui haciendo y que las fuimos trabajando. Y yo voy a ser re buena eh, y se las voy a pasar por el chat. Ahí las tienen en el chat, ¿sí? Algunas de las preguntas que fuimos haciendo en el caminito. Bueno, escuchen bien. Yo la semana que viene estoy en el CONAICI, ¿sí? Así que no van a tener clase conmigo. La otra semana sí van a tener clase conmigo y vamos a hacer el último repaso general, ¿sí? Y después haremos repaso en las semanas de consulta. Así que lo que les pido es que ahora sí repasen, si quieren volver a hacer la formativa, está bien, no haría mucha falta porque en realidad ustedes tienen que combinar estas teorías, estas preguntas teóricas que aparecían ahí, ¿sí? Eh, y entenderlas. Si lo quieren hacer otra vez, no hay ningún problema. Va a estar abierta la formativa, ya les dije, hasta el recuperatorio de ADE. Así que, bien. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Yo con respecto a los parcialitos, profe, A ver, si no hago estos últimos dos, eh, ¿puedo llegar igual a AD? ¿cuánto tenés acumulado en puntaje? Sería la pregunta. Creo 9, un poquito por ahí, sí. 9. ¿Y por qué no los querés hacer entonces, si no te quita puntaje? Porque es una pérdida de tiempo para el docente que No, no es corrige. pérdida de tiempo, Lautaro, porque Y es parte de lo que probablemente tengas que hacer en el AD. Entonces podés analizar si lo entendiste o no lo entendiste. hay un 95 probabilidades de que no lo entienda, por eso pregunto. 95% de probabilidad de, bueno, 5 jugate por el probabilidades. 5%. Yo no creo que sea tanta la probabilidad que no lo entiendas. No, bueno, el de No las lo fracciones creo. no, pero el otro me lleva mucho tiempo. Igual, accede a la consulta de Vilma ahora, cuando arranque el parcelito, y comentale esto, Bueno, gracias. ¿sí? Perfecto. Yo que vos lo haría. Yo tengo un caso porque el otro día Vilma, yo le pregunté a Vilma y ella lo explicó. Yo hasta ahora creo que tengo 4,36 sumado. O sea que en Mm, estos dos parciales, más o menos que se define la nota final. Va, de exacto. hecho se define. Ujú. La cuestión es la siguiente. Yo le había preguntado a ella en el caso de, por ejemplo, no llegar al 6 entre todos Tenés el los mini recuperatorio. parciales. O sea, yo si no llego al 6 no accedo al parcial de AD de SQL. No, Tipo, tengo tenés que que ir al expresar. recuperatorio. Tenés un recuperatorio. Ah, no tenía idea. ¿Y ese Y recuperatorio porque no cuándo se...? leen. ¿Yo para qué publico? Profe, nos dijo al revés, Vilma, el jueves pasado, de que había que superar el 4 para ya poder acceder a la D. Claro, lo que Claro, nos dijo, lo que yo pero le... lo pueden. Sí. Mira acá.
base de datos, cronograma, ¿sí? Ustedes están haciendo los parcialitos, que sería como Mm, haber hecho, como hicimos antes, el primer parcial de DER lo hicimos todo junto. Ahora en lugar de hacerlo todo junto, fuimos haciendo escalonado, ¿sí? ujú. Parcialitos. Pero si me va mal, no llego al 6, ¿tengo el recuperatorio? El ¿De qué día constaría? sábado 4 del 11 virtual, se habilitan las actividades en el campo a las 9 horas, Bien. ¿sí? Pero ¿de qué constan las actividades? Porque no lo hablamos en ningún momento, por eso digo. Sería lo mismo que los parcialitos, pero todos juntos. Ah, ok, bien. Eso es para Y- regularizar. Eso es para regularizar. O sea, si no me saqué 6 en el trayecto de los parcialitos, el 6 me lo puedo sacar acá en el recuperatorio. o sea, sin llegar al 6 no regularizás la parte de SQL. Exactamente, te vas al globalizador de febrero, Me que refiero a está sin por llegar al acá. 6 entre todos los mini parcialitos, sin acumular 6 entre todos los mini parcialitos. Sin acumular 6 en los mini parcialitos, te vas al recuperatorio primero. Ok. Y recién ¿Está? ahí regularizarías. Ahí te tenés que sacar el 6. Si no te sacaste el 6, tenés la posibilidad de ir al globalizador. Ya no haces AD, Ok. pero te podés presentar en la próxima mesa a rendir la materia, Ujú. que ya la tenés fresquita. Bien. Bien. ¿Está? Pero tienen la posibilidad del recuperatorio. Ahora, yo, tema aparte, le consulto a usted porque quizá me puede brindar la información. Por ejemplo, me pasó parte de la nota con la que no llego ni siquiera al 6 hasta ahora, es porque en el segundo parcialito, que era el de left, Mm, el cabeza de termo, que soy yo, en vez de ser un left hizo un inner. Entonces, claro, ah, chau, toda la puntuación a chao. cero. El tema que, Eh, bueno, la profe había dicho que en los siguientes parcialitos, si veía que se había aprendido, en teoría había una evolución, qué sé yo. O sea, eso se considera para estirar a un 6 Está en una la nota. nota considerado. Mm. En la nota que fuiste acumulando está considerado. Ah, ok, ok, ok. ¿Está? Bien, listo. Bueno. Igualmente, igualmente, preséntense hoy. Los que puedan, obviamente. Acá me decía que no estabas en condiciones de realizarlo, Sí, Nacho Nacho. creo no puede ni hablar, pero él Por se tiene que eso. operar y demás. eh, y no creo que tengas problema. Porque si ya tenés 613 acumulado, no tenés problema. ¿Estamos? Bueno, les dejo 4 minutos antes de que Vilma se conecte, como Dale, para que perfecto. respiren. Y nos vemos en Gracias. 14 días para volver a hacer repaso de todo. Éxito, Dale, profe. profe. Nos Dale, Bien, vemos. profe. Adiós. nos Chao, hasta vemos. luego. Mucha suerte. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias, chao.